Es una publicación de Animal Político y es de el reportero, periodista Alfredo Maza, con quien nos conectamos en este momento. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela. ¿Cómo estás, Alfredo? A ver, cuéntanos, ¿cómo han aumentado y crecido los enfrentamientos? Pero además, no solamente en número, pero también cualitativamente en cuanto a letalidad, ¿no? Sí, es correcto, tal como lo indicas tú, en esta investigación nosotros le preguntamos a la Sedena por diversos aspectos que tenían que ver con enfrentamientos, presuntos agresores, pues en este caso fallecidos, las personas detenidas y también los militares fallecidos en enfrentamientos. Este, sí quiero aclararlo, no es un hecho que se haya constatado en los últimos meses solamente estos enfrentamientos, sino que ya venimos hablando de que lleva años y cada uno tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque evidentemente, obviamente, al tener más cifras de enfrentamientos, podríamos traducirlo a un combate más frontal a el crimen organizado. Por ejemplo, lo que mencionabas, en 2024 el ejército cerró con 441 enfrentamientos, a diferencia del año pasado, en el que habían sido muchos menos. Ese fue un aumento del 56%. Sin embargo, también cuando nos vamos a la cifra de presuntos agresores fallecidos, encontramos que ese aumento fue aún más grande, del 61%. ¿Esto cómo se podría traducir en términos muy sencillos? En que el ejército sí está enfrentando, pero también está asesinando más y desgraciadamente no tenemos la certeza de que estos presuntos agresores en efecto sean agresores. A mí me gustaría sacar, por ejemplo, en este caso, un ejemplo muy puntual que tiene que ver siempre con los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en lo que si bien se reportan estos enfrentamientos, conocemos casos de personas que son civiles, que no iban armados, que no iban con ninguna intención de agredir al ejército, que fueron confundidos, en palabras de la Secretaría de la Defensa Nacional, y terminaron siendo agredidos o en el peor de los casos asesinados, y de todo tipo, de niños, menores de edad, adultos que se iban, dirigían hacia su casa. En fin, las cifras siempre son un poco delicadas de interpretar en este sentido porque pueden tener dos caras, toda la información, ¿no? Y para esto también me gustaría salir a cuento con una investigación que sacamos en octubre del 2022, en el marco de los Sedena Leaks, recordarás, Sí. que lo titulamos El ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos. ¿Y por qué saco a colación este reportaje? Muy simple, porque en aquel entonces, en octubre del 2022, hicimos la misma solicitud de información, nos dieron los mismos datos, más o menos como los que ahora nos están dando, pero al momento de salir los Sedena Leaks, lo que hicimos fue buscar estos casos emblema en específico en los archivos que fueron revelados por esta organización Guacamaya y descubrimos que oficialmente reconocían una cifra, por ejemplo, de presuntos agresores fallecidos, pero internamente habían reconocido otra que eran mucho más altas. Tenemos un caso, por ejemplo, en el que oficialmente se dio a conocer que habían fallecido 5 personas, cuando en sus reportes internos la Sedena tenía 5. ¿Por qué no evidenciaron o por qué no más bien transparentaron la cifra completa? Pues eso también habla un poco de las prácticas que lleva la Secretaría de la Defensa Nacional, que no siempre van acordes a estas respeto por los derechos humanos, a esto marco internacional que les exige que no haya fallecidos en enfrentamientos. En fin, es una cantidad enorme de información que tenemos que interpretar con bastante delicadeza. Ahora, sí, decíamos, ha habido un cambio en la estrategia en esta nueva administración de la presidenta y de su secretario de seguridad, ¿no? Sí, es correcto. Y este cambio también ha sido reconocido por organizaciones de la sociedad civil, tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque si bien durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se conoció esta estrategia de abrazos, no balazos,
al momento de entrar el secretario de Seguridad Pública actual, Omar García Harfuch, sí detectaron que este era un problema, el hecho de que no hubiera un enfrentamiento frontal a diversas partes o integrantes del crimen organizado, y lo que hicieron fue cambiar la estrategia, reforzar mucho más la labor de las policías, porque también ahí tenemos que hacer una distinción. ¿Por qué decimos que los militares no están preparados en este sentido para asumir funciones de seguridad pública? Muy sencillo, porque los militares están entrenados para otro tipo de enfrentamientos en los que habitualmente se tiene esta noción de que se debe de acabar con el enemigo, y por el contrario, las policías, tanto municipales como estatales, están formadas para hacer contención. Entre menos personas abatidas o asesinadas haya, se habla de una estrategia mucho más focalizada en este sentido, y precisamente eso fue el viraje que hizo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch: empezar a fortalecer estas labores de inteligencia más que militares, estas labores de seguridad pública, policías, más que el ejército, la Guardia Nacional, aunque seguimos viendo tendencias de la Secretaría de la Defensa Nacional por asumir cargos de seguridad pública. También ya se ve un cambio en este sentido. Ahora, también, pues este incremento tiene que ver con la presión que ha ejercido y que ejerce Estados Unidos, ¿no? Sí, es correcto. El claro ejemplo son las personas que fueron enviadas sin ningún mecanismo de extradición a Estados Unidos, en el que se interpretó, de hecho, como un regalo a la nueva administración del presidente Donald Trump, pero en ese sentido también tenemos que recordar que se ha hecho mucho de este viraje en virtud de lo que ha pedido Estados Unidos. En Animal Político también documentamos, por ejemplo, que en los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum se detuvo mucho más a personas integrantes de esta fracción llamada Los Chapitos, que en comparación con sus rivales de la fracción de Los Mayos. Y esto lo sacamos a colación porque recordarás que Estados Unidos ha hecho de los Chapos, después de Joaquín Guzmán García, que ellos son, los hijos del Chapo son los encargados de distribuir fentanilo en Estados Unidos. Y el fentanilo actualmente se ha vuelto la droga más peligrosa para Estados Unidos, que ha provocado lo que ellos le han llamado una pandemia de salud pública en Estados Unidos, que ha cobrado la vida de más de 100,000 estadounidenses. En ese sentido, las autoridades mexicanas han tenido que focalizar mucho su combate hacia los chapitos, focalizar mucho su combate hacia el fentanilo y focalizar mucho su combate del crimen organizado en esta frontera norte, precisamente para calmar un poco la intención de Estados Unidos por imponer aranceles a México. Ya. Ahora, ¿qué han detectado? Porque también hay muchas víctimas, hay esto que tú decías, este riesgo de casos de abuso, de violaciones a derechos humanos, pero también víctimas del fuego cruzado, Alfredo. Sí, es correcto. Ese es el problema de lo que te indicaba, no tener una estrategia clara de seguridad pública que cuide al ciudadano. Y también el claro ejemplo fue el Culiacanazo. En el Culiacanazo, tanto en el primero, en el que se dio cuando tuvieron esta primera detención del hijo del Chapo Guzmán, y después se repitió el mismo panorama. Se puede hacer la comparación de ambos escenarios, en el que en el primero se expuso a la sociedad de Sinaloa. Fueron quemados camiones de transporte público, las personas se quedaron en medio de sus caminos entre sus trabajos y sus casas, precisamente porque no hubo una acertada coordinación de las fuerzas de seguridad públicas para poder combatir, en este caso, el crimen organizado. Y también recordarás que fue tan mal planeada esta operación que incluso los militares se pusieron en riesgo a sí mismos. Se tiene registro, por ejemplo, de que al momento de que esta fracción de integrantes del crimen organizado intentaba impedir la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, tomaron represalia contra estas unidades habitacionales militares,
que también estaban integradas por familiares de estos militares. Sus esposas, sus hijos estaban ahí y esta fue parte de esta contención que se tuvo que hacer de dejar ir al hijo del Chapo y preservar la vida no solamente de los ciudadanos de Sinaloa, sino también de los ciudadanos, de los familiares más bien, de los militares en este caso. Que recientemente nos enteramos que en una confesión, y que no estamos haciendo ninguna infidencia porque lo dijeron públicamente y ahora, que pues en una confesión el expresidente López Obrador dijo que el culiacanazo había sido de lo que más se arrepentía en su administración, ¿no? Claro, sí, correcto. De hecho, ese día el propio presidente, pues recordarás también, fue una incertidumbre total. Las autoridades no sabían a quién echarle la bolita, por decirlo de alguna forma. Fue tanta la presión y tanta la crítica que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional que meses después el presidente tuvo que salir a decir que fue decisión directa de él el haber pues parado todo, reconocer que la estrategia había sido errónea, echar para atrás y después, como bien lo indicas, tiempo después reconocer que fue una de los episodios que más le había tocado a su administración por las bajas y las repercusiones que de hecho hoy en día siguen pasando en Sinaloa. Y este es un símil de lo que pasó de hecho con la extradición, no extradición, más bien entrega de estos criminales en la administración de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, porque sucedió exactamente lo mismo. No se reconoció que haya sido una decisión directa de Claudia Sheinbaum, sino que el secretario Omar García Harfuch dijo que había sido una decisión colegiada por parte de los miembros de seguridad pública. Esta tendencia de no transparentar algunos mecanismos que hacen y después, obviamente, blindarse asumiendo la responsabilidad todos, aunque claramente hay alguien que da una orden. Ahora, también tienen en su investigación todos estos criminales estadounidenses que han detenido en México. Sí, es correcto. Hace un par de meses publicamos la investigación Narcoyusa, donde te platico brevemente, nosotros realmente estábamos buscando la cantidad de centroamericanos que han sido detenidos en territorio nacional vinculados con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque se tiene teoría, hipótesis de investigadores que determinan desde hace muchos años que los migrantes centroamericanos son la víctima perfecta para cruzar drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, al momento de hacer estas solicitudes de información y preguntar por extranjeros, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Nos dimos cuenta que en realidad en territorio mexicano la nacionalidad más detenida eran precisamente estadounidenses. Ya en la investigación en campo pudimos determinar no solamente que los estadounidenses eran víctima perfecta de las células del crimen organizado para cruzar droga hacia Estados Unidos, en particular la cocaína y la heroína, sino que además también los estadounidenses son la víctima perfecta para cruzar armas de Estados Unidos a México. Es decir, es un fenómeno que se sigue repitiendo hoy en día, Sí. en el que tanto de México a Estados Unidos como de Estados Unidos a México, las personas estadounidenses son las personas que más utilizan estas células del crimen organizado para cometer ilícitos. Y también quiero aclarar algo muy importante. Muchos de estos casos son personas que ni siquiera saben que están delinquiendo. Son personas que son contactados por redes sociales con cosas tan mundanas como pedirles que trasladen algún medicamento, que lleven comida, que les hagan algún favor a cambio de una remuneración mínima. Las personas acceden sin saber que dentro de sus automóviles puede haber municiones, puede haber armas, puede haber droga, puede haber incluso un sinfín de prácticas que ni se imaginan y cuál va a ser siendo su sorpresa cuando pasan estos filtros de las autoridades, pues son detenidos y son acusados de delitos muy graves. Sí, sin duda. ¿Por parte de qué cártel son en su mayoría usados para pasar droga y para traer armas? Esto es muy variado. El crimen organizado, particularmente, por ejemplo, nos llamó mucho la atención el caso de Quintana Roo,
porque Quintana Roo es una zona que no está pegada a la frontera norte, que no tendría mucha relación con los cárteles de droga que conocemos, como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, y sin embargo ahí se concentraba un punto, un foco rojo de estadounidenses detenidos por estos ilícitos. Sin embargo, sí, en efecto, los estados fronterizos del norte eran los que tenían muchos más focos rojos de personas detenidas. Se puede intuir por la geografía de estas detenciones que en efecto son tanto el cártel de Sinaloa cruzando droga como el cártel Jalisco Nueva Generación, pero pues de ahí hay un sinfín de cárteles que son en pequeña o gran escala los que utilizan estas prácticas para hacerse de un poder y pasar inadvertidos en las autoridades. Ahora, acaba de pasar esta jornada electoral, ¿no? De la elección al Poder Judicial. Y durante la campaña se habló de que muchos de los candidatos tenían nexos con el crimen organizado, Alfredo, y seguramente ustedes han hecho un análisis al respecto. Sí, es correcto. Nosotros en Animal Político, por ejemplo, publicamos este perfil de un candidato a juez en Michoacán que había sido fiscal regional en diversos municipios de la entidad, que había sido acusado por dos cosas muy importantes. La primera era que se le había relacionado con actividades del crimen organizado por las comunidades mismas que le exigieron detener estas prácticas de inducir a la población a apoyar o, en su caso, no interceder ante estos delincuentes o integrantes del crimen organizado en Michoacán. Tiempo después, un medio de comunicación llamado Monitor Michoacán denunció que uno de sus reporteros había sido asesinado, Roberto Toledo. El director del medio, Armando Linares, había dicho y acusado directamente a este fiscal, que es Francisco Herrera Franco, de haber pues mandado asesinar a su colega. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que tan solo 2 meses después de haber denunciado esto formalmente ante las autoridades, fallece, es asesinado también Armando Linares y los demás periodistas que conformaban este medio de comunicación tuvieron que huir del estado. En Animal Político nosotros pudimos acceder a tanto a las denuncias que implican a este candidato Herrera Franco en la Fiscalía de Michoacán, una investigación en la Fiscalía General de la República e incluso un procedimiento abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una de las víctimas intentando resguardar su seguridad. Sin embargo, bueno, al hablar con el candidato, en efecto, él negó todas las acusaciones, nos dijo que él nunca había tenido ningún vínculo con el crimen organizado, negó un audio en el que incluso se le escuchaba pactando con un presunto líder criminal, dijo no haber conocido a los periodistas. Sin embargo, aquí viene un dato muy particular. Y es que no, al momento de preguntarle sobre las investigaciones, nos dijo, yo nunca he sido llamado a declarar, nunca he sido citado por ninguna autoridad, básicamente dando a entender que él estaba libre de culpa en ese sentido. Pero creo que lo revelador en este caso no es que no haya sido mandado a declarar y que no haya hecho nada, sino que las autoridades, teniendo una acusación directa contra un personaje de este tipo, no haya hecho nada por siquiera llamarlo a declarar. Y como este asunto, muchísimos. Tú has entrevistado, has hablado con personajes de la organización Defensores, que son los que llevan batuta en estas investigaciones. Con ellos también nos aliamos para sacar algunos otros perfiles, pero sin embargo, pues ahorita estamos en espera de que las autoridades electorales se posicionen por personajes como este ejemplo que te mencionaba y determinar si, aunque ganen o no ganen la candidatura, son de alguna forma impedidos para ejercer estas funciones tan importantes para la justicia en México. Ya, pues está prácticamente ya hecho todo el conteo, prácticamente ya están el 100% de las actas contabilizadas. ¿Qué más han encontrado ustedes al respecto?
Mira, para finalizar, nosotros, tanto como otros medios de comunicación, estuvimos documentando desde hace muchas semanas este reparto de los llamados acordeones por parte de estructuras apegadas al oficialismo, en particular a Morena, evidentemente, y a lo largo de las semanas pudimos ir constatando que cada vez había una movilización mucho más activa por repartir estos volantes. Incluso durante la jornada electoral se estuvieron repartiendo estos volantes y las personas estaban llegando a las casillas para poner tal cual los números que les habían indicado. Entrevistados por diversos medios de comunicación, la ciudadanía reconocía no conocer a casi ninguno de los candidatos. De hecho, me gustaría relatarte una pequeña estampa. Sí. A mí me tocó en particular acompañar a la candidata y ministra de la Corte, Lenia Batres. Estuvo alrededor de media hora formada en la fila, después se tardó aproximadamente 7 minutos y medio rellenando sus boletas y se fue. Evidentemente, los medios de comunicación, estuvimos con ella tomando fotos, videos, entrevistándola, pero la estampa que a mí me pareció bastante reveladora y particular de este proceso fue cuando un ciudadano que estaba formado en la fila con la candidata, se le acerca a su esposa y le pregunta, tantas personas para cubrir a la diputada, y el hecho de que haya mencionado a la ministra como diputada y no como ministra, hablaba no solamente de que las propias personas que estaban votando por ella la conocían, ¿no? En este caso, esa fue una investigación que se estuvo haciendo antes y durante la jornada electoral, pero la sorpresa está en que, como bien lo indicas, al ya tener el 100% de los votos en cuanto a la Suprema Corte y más del 90% en cuanto a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral y ahorita un avance importante en las salas regionales del Tribunal Electoral, nos damos cuenta que los candidatos que en efecto estaban mencionados en esos acordeones son los candidatos que están ganando. Y esto se puede analizar de muchas formas, pero estamos hablando de que un partido en el poder se hizo de casi el 100% de las vacancias que había en el Poder Judicial. Eso va a tener unas implicaciones que hoy en día podemos hacer hipótesis de lo que podría pasar, pero es incontable y todavía no está analizado cuáles van a ser las repercusiones de estos movimientos. Sí, de todo lo que se eligió, se quedaron con todo. Sí, es correcto. Hoy en portada de Animal Político sacamos, por ejemplo, este caso muy particular de las salas regionales en el que de 17 candidatos, 15 ya estaban mencionados en estos acordeones. Las personas se preguntarán cuál es la importancia. Pues muy sencillo, que se apoderaron del árbitro electoral. Cuando un ciudadano sienta vulnerados sus derechos político-electorales, cuando un partido político quiera hacer una impugnación o cuando cualquier organización quiere impugnar algún resultado electoral contra Morena, al momento de acudir a las autoridades electorales se va a encontrar que 15 de 17 son de Morena. La duda está en qué tanta imparcialidad podría tener estas 15 personas para resolver en contra del partido que los favoreció mediante estos acordeones. Sí, es escandaloso, ¿no? Porque todos los nombres coinciden, ¿no? Con los acordeones. Sí, es correcto. Ni siquiera estamos hablando de un 50%, estamos hablando casi de un 100%. De un 100%, sí. Para los ministros de la Corte así fue. Sí, sí, es correcto. Y además, pues nosotros estuvimos documentando desde mucho antes esta movilización activa que se estaba haciendo. Antes de la reforma judicial ya se tenía un bloque de contención por parte de 3 ministras que eran cercanas a Morena, pero en este caso estamos hablando de que van a ser 9 de 9. Sí, 9 de 9, absolutamente. Ni hablar. Y toda esta información la encontramos en la plataforma de Animal Político, Alfredo. Sí, por ahí vamos a estar haciendo una cobertura exhaustiva.
Ya tenemos estos perfiles, ahora viene la parte más importante, que son magistrados y jueces, no solamente en el ámbito federal, sino también en las 19 entidades federativas. Entonces, durante las próximas semanas seguiremos cubriendo qué va a pasar con este proceso electoral y mucho tiempo después, evidentemente, tendremos que seguir echando lupa, tanto en Animal Político como en todos los medios de comunicación, cuál va a ser la función de estos nuevos juzgadores y si México se vuelve un referente internacional para intentar cambiar también a sus jueces y magistrados. ¿Qué es lo que dice la presidenta, no? Que será un ejemplo mundial. Veremos si es un ejemplo para bien o para mal. Exacto. Vamos a ver. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno,